¿Quién dijo que es fácil decir adiós? ¿Quién dijo que es fácil despedir a alguien que amamos? ¿Quién dijo que es fácil entender por qué se van de nuestras vidas aquellas personas que significan tanto para nosotros, con las que algún día compartimos sonrisas, historias, juegos, emociones y anécdotas que quizás con nadie más compartimos? En un intento por entender algunas partes de nuestras vidas, nos llenamos de preguntas que alimentan emociones como la tristeza y la incertidumbre, y que también pueden llevarnos a encontrar paz en medio de la tormenta, a aceptar con esperanza la pérdida de un ser querido. El duelo es un invitado que nunca faltará en la mesa de la vida, quizás un invitado entrometido que no tiene siempre la delicadeza de tocar la puerta antes de entrar, y encima de todo viene a sacudir nuestras emociones, a presentarnos la tristeza, la ira y la culpa en su versión más saturada. Pero es también un invitado que viene a enseñarnos, y aunque preferiríamos no recibirlo, viene a mostrarnos la vida tal cual es, bella, aventurera, traviesa, y con enormes retos que nos hacen dudar, pero que tal vez son la esencia misma de la existencia. El duelo es un proceso personal que no está limitado por tiempos o etapas que deban superarse de acuerdo a un manual. Cada uno de nosotros experimenta el dolor de una manera única. Cada uno de nosotros encuentra los medios para aceptar que todos nos iremos algún día. La buena noticia es que no tenemos que recorrer ese camino solos. Mientras elaboramos nuestro duelo podemos encontrar personas, espacios, verdades que irán junto a nosotros para ayudarnos a fortalecer el espíritu. Hoy, en ¿Para qué te digo que no? Hasta siempre, mamá. Un episodio dedicado a esas personas que ya no están en nuestras vidas. Hoy me acompaña un amigo y también colega. Él es Joseph Bermúdez. Joseph, nuevamente gracias por estar acá, porque lo hablábamos hace un tiempo cuando tuvimos la idea de hacer este podcast. Es un acto de valentía sentarse a hablar de esas emociones que están adentro de nosotros, que a veces quisiéramos reprimir, pero que como este espacio, ¿para qué te digo que no? Si ahí está, bienvenido. Hola John, gracias por invitarme. Bueno, tú lo has dicho, un tema bastante difícil de hablarlo, pero bueno, en estos espacios también se convierten en espacios terapéuticos donde uno también puede expresar y de otra manera sacar, digamos que esas emociones que uno experimenta, que son pues, muchísimas, muchísimas. Pero, no, gracias por invitarme. Igual, espero que mi experiencia y mi historia pues le sirva a cualquier persona que vea este podcast, este material y bueno, ¿por qué no hacerle un poco más ameno este proceso tan difícil? Bueno, ya dijiste que es difícil, dijiste muchas cosas que son muy importantes y que tienen todo que ver con este espacio que se llama ¿Para qué te digo que no? Que es también la oportunidad de que otras personas se encuentren identificadas, porque eso pasa no solo en el duelo, sino en otras situaciones de la vida, sentirnos que no estamos solos, que otras personas también han atravesado por situaciones parecidas y que además han logrado caminar por esos caminos tan difíciles, pero han llegado quizás a otro lugar donde se siente mejor. Y decías, claro, puede ser un espacio sanador. No buscamos que se convierta en una terapia pública, pero sí que se convierta en eso, en un espacio para hablar abiertamente de lo que nos pasa. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Joseph Bermúdez? En realidad tu nombre es José, pero como amigo te digo Joseph. Un poco de lo que Eh, haces, cuál es tu trabajo. bueno, yo trabajo en una unidad de salud mental con paciente crónico, ¿sí? Enfermedades como esquizofrenia, pero ya pacientes de larga data con esta sintomatología, entonces trabajo con ese tipo de pacientes, también con temas de discapacidad y con temas de deterioro cognitivo en adulto mayor. ¿Eres psicólogo? Yo soy psicólogo y especialista en neuropsicología clínica. ¿Y quién era tu mamá? Bueno, pues en sí mi mamá pues era ese amor incondicional que creo que todos tenemos y que solo lo encontramos en una persona como la mamá. Entonces mi mamá para mí era esa calidez, era el amor puro, el amor incondicional,
La buena comidita también. Siempre la recuerdo y digo, no, se me fue un gran ser que ocupaba un espacio muy grande en mi vida, la verdad. ¿Sí? Uno no dimensiona mucho qué tanto pueden ocupar en la vida de uno ciertas personas, pero cuando sucede esto, se da uno cuenta de que, hombre, y el vacío es enorme. Han pasado 3 meses desde que sucedió eso, sin entrar en detalles, sin entrar profundamente en detalles, porque sí vamos a entrar más adelante. Está bien, creo que de eso se trata también, ¿no? De mostrarnos vulnerables y tal como son. Y todo esto está dentro del presupuesto que se da dentro de un proceso de duelo. Insisto, como te decía al inicio, que me parece un acto muy valiente venir a hablar de estas situaciones y contarnos además con las emociones a flor de piel lo que se está viviendo internamente. ¿En qué contexto sucedió eso? Yo creo que eso ha sido lo más difícil de todo este proceso, y es que fue algo repentino. Ah, Fue algo que duró solo un mes. Mi mami pues estaba aparentemente bien de salud, ¿sí? Y en un mes, que eso fue diciembre del 2025, comienza a tener complicaciones de salud. eh, Se agrava la situación y digamos que el desenlace final, la muerte de mi mamá. Al ser repentino, entonces no te da como chances de prepararte o de pronto, no sé, compararlo con otros casos como cuando hay una enfermedad terminal, ¿sí? Un cáncer, por ejemplo, ¿sí? Que uno acompaña esos procesos y va dándose cuenta del deterioro de la persona y aparece la muerte como parte también del tratamiento, Una de ¿sí? las Sí, no es posibilidades. posible. Entonces uno se prepara y bueno, hace como un preduelo, ¿sí? Exacto, preduelo. En esas situaciones, pero en este caso fue un mes y no es fácil por, en el contexto en el que se dio. Entonces, aún, yo creo que por eso me ha pegado más duro, o nos ha pegado más duro porque somos varios hermanos y todos sentimos esa pérdida de una manera muy profunda. Y aún así, de manera diferente, porque el ser humano tiene dolores, pero cada uno que compartimos y situaciones de dolor que compartimos, como el duelo, por ejemplo, la pérdida de un familiar, pero que cada dolor ha de ser diferente y cada proceso de duelo con similitudes puede ser, pero es definitivamente diferente. En tu caso, ¿cuáles fueron esas primeras reacciones emocionales? Uno se enoja con la vida, cuestiona ciertos manejos, aparecen sentimientos de culpa, ¿sí? Yo hubiera hecho esto, no sé, hubiera pasado más tiempo con ella en este momento. Bueno, aparecen muchas emociones, la verdad son más de emociones, pero yo creo que las que más experimenté, eh, pues la ira, la tristeza y, y el asombro ya cuando mm, me informan que mi mamá ha fallecido. Me generó un impacto que me costó un poquito asimilarlo, ¿no? Pero eh, el llanto, la tristeza ha sido la que más se ha mantenido en todos estos meses, la verdad. ¿Sí? Y creo que se nota, ¿no? No, hacía mucho no hablaba de ese tema con alguien, eh, pero lo tenía muy presente y la verdad, pues, como se pueden dar cuenta, se quiebra uno de solo mencionar lo que sucedió. Pero es parte del proceso y creo que a medida que va uno avanzando, va recordando con menos tristeza. Yo creo que con más amor. Habrán días, vamos a llamarlos buenos, habrán días malos, o es decir, días donde las emociones son más fuertes, donde se siente más esa pérdida. Quizás podría pensar que está retrocediendo en su proceso de duelo,
Y lo decía hace un rato durante la introducción a este espacio, el duelo es un proceso individual, es un proceso que no es una carrera detrás del reloj. Puede pasar eso, ¿no? Que se sienta que hemos retrocedido. Me imagino que has tenido buenos días, como mencioné, buenos días, días malos. Ahorita digamos que ya hay un poco más de tranquilidad. Los días transcurren con más tranquilidad, pero no hay un día que no piense en mi mamá. Entonces no hay un día que no salga de la casa y diga, uy, mi mami, acompáñame, o como que se encomiende uno a, pues a esas figuras tan representativas en la vida de una persona. Pero lo que fue los primeros 2 meses, sí, yo llegaba del trabajo y empezaba a llorar. Me metía en el baño o me acostaba en la cama y solo quería llorar. Tengo una muy buena red de apoyo de amigos y casualmente en esas primeras semanas me escribían mucho, entonces me hacían llorar. O sea, me hacían llorar en el sentido de que los mensajes que me enviaban o lo que yo leía pues era como tan profundo y tan conmovedor que pues, yo resultaba siempre llorando. Porque han sido esos los días más complejos. Nunca lo he visto como un retroceso, o sea, nunca he visto como que estoy llorando como mucho, ¿sí? No, siento que es normal. Yo creo que la gente que ha pasado por esto, o sea, específicamente con la pérdida de la mamá, creo que pues entienden un poco más que es difícil asimilarlo y que es difícil no quebrarse uno en ciertos espacios donde está ella presente, ¿sí? Pues por lo menos en el pensamiento, ¿sí? Los recuerdos, muchos recuerdos, su voz, cómo era, qué te decía. Por ejemplo, ah, habían ya como hábitos establecidos alrededor de las llamadas que ella hacía o que uno le hacía. Entonces, es como desacostumbrarse también a eso y mirar que el teléfono ya no suena porque ya tu mamá no te va a llamar. Que no va a volver a aparecer ese nombre en el identificador de Ujú. llamadas, entre otras cosas. Y antes de que nos cuentes más, porque yo quiero conocer un poquito más acerca de tu mamá, de quién era esa persona, y además del recuerdo que te estás tú construyendo de ella en este momento, porque quizás también es eso, es la construcción del recuerdo definitivo, de con lo que te vas a quedar de esa persona. Tú en tu caso, pues tienes la ventaja de ser psicólogo y de tener recursos diferentes a los de otras personas, de entender que el llanto hace parte, que la tristeza es un mensajero que te está diciendo que estás también aislándote para reinventarte, para construir una nueva vida ahora sin un ser querido, porque eso es lo que estamos haciendo en los procesos de duelo, y que la tristeza te hace llorar y te ayuda a drenar esa emoción para que vuelva a surgir un nuevo Joseph, en este caso, que entiende y que en últimas acepta la pérdida. ¿Qué te ha ayudado en este tiempo, en estos 3 meses? Para empezar, yo digo que uno no vuelve a ser el mismo, ¿sí? Este tipo de situaciones lo dejan a uno pues con muchas preguntas y te confrontan muchas áreas de la vida, ¿sí? Entonces uno crece a partir de estas experiencias, ¿sí? O por lo menos en mi caso yo lo veo así. ¿Qué me ha ayudado? Bueno, creo que ahorita dije uno y es estar con muy buena red de apoyo, ¿sí? Eh, Hay personas que aprecio mucho, que veo que me aprecian mucho y que se han hecho presentes en todo este tiempo, con mensajes, preguntando. Entonces yo creo que la primera sería rodearse de buenas personas, sinceras y que te aprecien, ¿sí? No aislarse, tratar de compartir con esas personas, Aunque haya momentos en los aunque de que pronto uno se no quiera prefiere. mucho, pero de pronto sí darse la oportunidad de tomarse un café. No tiene uno que ir a hablar específicamente del duelo, Claro. ¿cierto? Pero hablar de otro tema te va a servir mucho y que te saquen un poco de la casa, ¿sí? Hacer deporte,
¿sí? No es que haga deporte ahora por lo que falleció mi mamá, no, siempre he tenido como el hábito, entonces retomarlo no es difícil, pero sí me ha ayudado bastante. Comer bien, tratar de comer pues, de una manera saludable, mantener contacto con la familia, como te digo, somos varios hermanos, entonces tratar de mantener contacto con ellos, siempre preguntando cómo están y pues compartiendo lo que más se pueda. Obviamente si tienen pareja, pues obviamente también eso ayuda mucho, una pareja comprensiva, una pareja que te apoye, eh, que te entienda si a veces no quiere de pronto hablar o que te comprenda también en el sentido de que si te ve llorando no minimice esas, Que valide tus que valide emociones, la esas forma como las emociones y demás. expresas, Sí, entonces eso me que es parece me ha dado. importante, ¿no? A veces podemos encontrar en este camino, en este proceso, personas que en su afán, desde la buena intención, puede ser de que te sientas mejor, entonces te llevan un poco a la presión de anímate, cálmate, o mira que la vida sigue, como anulando el hecho de que estás elaborando el proceso de duelo por una pérdida tan importante y que es muy comprensible, es natural, es válido que llores, es válido que te sientes triste y que hace parte de elaborar este proceso de duelo de una manera sana para que se pueda también llegar a ese punto de aceptación, que es continuar la vida más allá de la pérdida. Ujú, es verdad. Entonces, mm, esas han sido como las recomendaciones que he seguido, ¿sí? Eh, sí, claro, hay de pronto un aprendizaje, hay un conocimiento por la profesión, pero en realidad sé que también hay personas que tratan de entenderse, de saber que no es una situación pasajera, ¿sí? Que la muerte de tu mamá pues, pasa una vez y te va a acompañar eso toda la vida. O sea, tú no vuelves a ver a tu mamá, tú no vuelves a tener contacto con ella, por lo menos físico, ¿sí? Entonces, tener muy buenas bases, entenderte en tus emociones, aceptarlas como vengan, en el momento en el que vengan, pues eso ayuda un montón, un montón. Yo los primeros días de pronto no quería hacer nada porque, claro, solo quería estar como o llorando o acostado, sí, no tenía como mucha energía, pero poco a poco fue mejorando el tema y se va uno motivando y puede que también todavía, sí, ha pasado 3 meses, casi 3 meses, y me da Es muy poco tiempo. muchas ganas de llorar apenas, ni siquiera sabía que me iba a quebrar emocionalmente pues con esa primera pregunta que me hizo. Eh, Bueno. pero no me da pena y es mi emoción y es lo que siento y es lo que mi cuerpo expresa cuando hablo de mi mamá. De eso se trata, de expresarnos libremente sin reprimir. ¿Para qué te digo que no? Sí, 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 ahí están las emociones. Hace un tiempo, precisamente durante este proceso de duelo, tuvimos la oportunidad de compartir este libro, La Rueda de la Vida, y otra actividad o quizás otro factor que nos puede ayudar a sobrellevar ese duelo. Desde la comprensión, desde la identificación con el autor. Es un libro que precisamente habla sobre el duelo. ¿Qué te ha parecido el libro? Yo primero tengo que agradecerte. Pues, todos, o lo que estudiamos psicología, sabemos las etapas del duelo y bueno, quién las definió como tal, ¿sí? Pero bueno, eso se queda como en la academia, ¿no? Pero cuando tuve el primer contacto con este libro, pues descubrí cosas muy bonitas. Mm, Pues nuestra familia siempre fue muy, digamos, la parte espiritual fue muy importante, ¿sí? Mi mami, pues, obviamente, le gustaba mucho ir a misa, ¿sí? Estar como involucrada en ese tipo de cosas, acompañar a vecinos que perdían un familiar, bueno. Entonces siempre estuvo como muy metida en ese tema. Y bueno, yo también, por aprendizaje, por crecer al lado de ella, también tengo unas fuertes raíces
para cultivar la parte espiritual, y este libro, ¿cierto? Pues habla mucho de eso, ¿sí? Y me ayudó a entender mucho el tema de que, bueno, morir es parte de la vida y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Todos vamos a morir, creo que es algo que tenemos todo clarísimo, ¿sí? Pero también me quedó claro con este libro de que morir es un paso más y que a veces es el paso más fácil que podemos dar, a pesar de que pueda ser doloroso para los familiares que se quedan, los familiares de la persona que fallece, ¿cierto? Y hace unos días le preguntaba a un amigo psiquiatra, bueno, él me preguntó que si yo creía en algo, entonces le dije, sí, yo tengo mis creencias y quiero creer que me voy a reunir con mi mamá cuando me toque a mí dar también ese paso de la transición entre la vida y la muerte. Entonces, este libro habla de eso, y la verdad le genera a uno muy buenas sensaciones de saber que lo que quedó acá fue la parte física de mi mami, pero que ella está, como lo quieran llamar, espíritu, energía, alma, y está todavía conmigo y la recuerdo y la acompaño y me acompaña, perdón, y siento su presencia, ¿sí? Y creo que este libro me ayudó mucho a entender eso, ¿sí? Y te agradezco yo Bueno, pues por regalármelo, la verdad. Lo leí yo creo que muy bien. también me lo contabas antes de empezar a hacer este podcast. Las cosas llegan a nuestra vida por alguna razón. Quizás el libro tenía que estar en tus manos en este momento Nada es por casualidad. y que nada es por casualidad. Voy como afirmando eso, ¿sí? Nada es por casualidad. No conocemos personas en este mundo por casualidad. Lo de mi mamá siento que no, tampoco pasó por casualidad, tenía que pasar de esa manera y pasó, y duele y todo, pero es una realidad. Has dicho cosas que ayudan a elaborar el proceso de duelo, a llevar la pérdida de una manera más tranquila, digámoslo, que no ayuda. Que no ayuda. Yo diría que a veces no ayuda mucho como el autocriticarse uno por de pronto no haber hecho esto, no haber hecho lo otro, ¿sí? Cargar con ese sentimiento Esa de sensación de culpa. culpa a veces lo que hace es que uno se sienta peor de lo que ya se está sintiendo, pues por la pérdida, ¿sí? Sí, claro, si yo hubiera sabido que mi mamá se iba a morir, hombre, yo no salgo de ese hospital, me quedo ya 24 horas, ¿cierto? Pero yo no sabía, ¿sí? Entonces, la culpa genera sentimientos que a veces de verdad que sí se vuelven un poco negativos, ¿sí? Y Le hubiera hacen más contestado esa difícil. llamada, la hubiera llamado cuando ya me dijo. Sí, en general comienzan a aparecer ese tipo de, de situaciones, ¿sí? O le hubiera dicho que la amaba, ¿sí? O le hubiera dicho esto en tal cosa, o le hubiera pedido perdón por esto, bueno. Y creo que culparse por ese tipo de cosas puede como que lentificar un poco y estropear un poco el proceso normal de duelo. Llevar una carga más pesada de la que ya de por sí se lleva. Una carga emocional me refiero, porque vienes hablando de tristeza, al inicio ira, quizás dentro de esa fase de negación, si queremos ponerle un nombre. Y además añadirle a esto la culpa por algo que vamos entendiendo que no está en nuestras manos. Tú mencionabas, en esta vida nada pasa por casualidad. Se convierte en una creencia que te ayuda a ser más liviana la carga, sobre todo esa de la culpa. Sí, claro, ¿no? Y hay otras, ¿no? Aislarse, por ejemplo, eso es terrible, porque aparte que si uno se siente solo, porque pues en mi caso tú sabes que mi papá ya murió hacia 5 Sí, años y ahora muere mi mamá, entonces es quedar sin papá y sin mamá, entonces se siente uno solo, ¿sí? Y aparte de eso le agrega a uno soledad, aislamiento, pues es más complejo todavía.